Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos al canal. Es lo que ven a fondo, ya se pueden suscribir ahora, más tarde o cuando quieran. Y en el día de hoy les voy a traer un tema que es cómo descargar, instalar y solucionar problemas con el Realtor en Windows, ¿no? Esto es un tema muy famoso desde hace años en YouTube, en Internet. Yo hace años hice un video con esta misma entrada, es decir, con este mismo título y esta misma miniatura, y dio muy buenos resultados, la verdad es esa. Y hoy vine a recrearles un video tutorial, digamos un poco más avanzado que el anterior, de cómo descargar, instalar y solucionar problemas con el Realtor. Ojo, si las soluciones que tenemos aquí en este post no funcionan, no se preocupen que más abajo yo les explico cómo sustituir el Realtor por otro programa que sea tipo administrador de audio, porque recuerden que el Realtor es un programa que funciona como administrador de sonido, pero también hay otros alternativos que hacen lo mismo y con las mismas o prácticamente las mismas funciones. Entonces, para que no se rompan la cabeza, si las soluciones que aquí les explico no funcionan, yo les voy a dejar alternativas para ello, ¿ok? Entonces, abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar este post que es de mi página prosperaya.com, y aquí pueden ir leyéndose la bienvenida y tal, qué sé yo, y aquí están los pasos para solucionar los problemas o corregir problemas con este programa. Lo primero que yo recomiendo es actualizar Windows a su última versión si es posible, ¿ok? Para eso, los que tienen Windows 10 nos vamos aquí a configuración, y los que no, ya saben, aquí en la lupa o en el cuadro de búsqueda ponen Windows Update, ¿vale? O actualización de Windows, y revisan si hay una actualización de Windows, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces Windows no solamente actualiza el sistema operativo, sino que también actualiza drivers de terceros, y eso parece mentira, pero hace que el Realtor funcione. ¿Por qué? Porque el Realtor es un programa que necesita de ciertos controladores y ciertos drivers para funcionar bien. Si no están allí o no están actualizados, entonces no les va a funcionar. Entonces le damos aquí buscar actualizaciones, y si hay alguna actualización, la bajan, la instalan, luego reinician el computador y revisan si el Realtor está funcionando. A mí me está funcionando de maravilla. Hace años yo tuve problemas con el Realtor y lo solucioné, pero no con el Windows Update, sino lo que lo solucioné con este programa que ya lo vamos a ver, que es el driver Buster, ¿no? Este programa, y también vamos a ver este programa que es muy bueno, también soluciona muchos problemas con el audio, el sonido y todo lo demás, ¿ok? Ya lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, voy a retirar el Realtor, ¿no? Ya están viendo que está funcionando. Si no se repara con eso, nos vamos a ir al paso 3. El paso 2 es de instalar el Realtor si no lo tienen ya instalado, o reinstalarlo. De hecho, aquí abajo les dejo los enlaces para descargar e instalar el Realtor de 32 bytes, ¿vale? Por mega, y el de 64 bytes, ¿ok? Se los voy a dejar aquí, vendría haciendo estas dos carpetas, ¿ok? Aquí tenemos la para computadoras de 32 bytes, y aquí tienen el Realtor de 64 bytes. Entonces, íbamos por el paso 3. El paso 3 es instalar el Drive Buster. ¿Por qué vamos a instalar el Drive Buster en dado caso que el Realtor no funciona? Porque este programa lo que hace es actualizar todos los controladores del computador, inclusive baja aquellos que están en inexistencia, es decir, que hacen falta, y esto muchas veces resuelve el problema. Para bajarlo, se van aquí abajo donde dice programas de descarga, donde dice Drive Buster, le dan un clic y se les va a abrir en una ventana la página oficial de IOBI, y aquí pueden descargar el programa gratis, y yo les sugiero que prueben la versión Pro, así sea por un tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la versión Pro funciona mejor, es más rápida, que vendría siendo esto. Ustedes le dan aquí descarga gratis o buscan la versión Pro aquí, descargan el programa, lo instalan, y después de instalado lo encienden. Yo lo tengo ya encendido y les va a aparecer una ventana como esta. Le van a dar donde dice scan o como se diga, ¿vale? Va a tardar unos segundos en ver todo el sistema de la computadora, todos los drivers. La verdad es que el programa es bastante rápido, y una vez que hace el trabajo, aquí les va a salir todos los drivers que necesitan atención. Aquí lo dice en inglés, pero se entiende, y les va a decir aquellos que no están instalados. Eso sí, los que no están instalados generalmente lo dice en la versión profesional. En la que no es profesional lo dice, pero no se los descarga. Por eso es mejor tener la versión profesional. No se preocupen, que ya les dije cómo hacerlo a través de la página oficial y todo lo demás. Entonces, ustedes descargan este programa, lo ponen a funcionar y le dan aquí donde dice Update ahora. Lo pueden poner en español si quieren, ¿ok? Aquí en las configuraciones se puede poner
el programa en español. Le dicen update ahora y dejan que el programa trabaje. Puede tardar un rato, ¿no? Si su computador está muy desactualizado, va a tardar mucho porque no solo va a actualizar los drivers de audio, de sonido, sino que va a actualizar todos los drivers del computador. Ustedes actualizan todo, le dan aquí update ahora. Una vez que hagan eso, pues ya se pueden salir del programa y lo que van a hacer es reiniciar el computador y probar a ver si el Realtek ya está funcionando. Si está funcionando, les va a salir aquí la pestaña le va a salir en la pestaña del Realtek aquí abajo en Windows, ¿no? Aquí en la ventanita de abajo. Quiere decir que ya el Realtek está en funcionamiento. De no ser así, de hecho aquí lo digo, de no funcionar el paso de arriba, bajaremos el Driver Max. Abajo, enlace de descarga. Aquí tienen el enlace de Driver Max que está aquí abajo. Le dan un clic y en otra ventana se va a abrir la página oficial de Driver Max. ¿Qué es Driver Max? Bueno, algo parecido como el Driver Booster, pero baja el driver que el Driver Booster que no detecta. Entonces descargan la versión gratuita. Yo tengo la versión Pro. Lo descargan, lo instalan y les va a quedar algo así como esto. Lo encienden y les va a aparecer esta ventana de Home donde les va a describir su computadora. Aquí le pueden dar donde dice Scan para buscar driver, etcétera, etcétera. Le dan aquí y el programa va a empezar a trabajar. ¿Ok? Igual aquí en esta ventana donde dice Drive Update, le dan aquí y fíjense ustedes, aquí van a aparecer todos los drivers que necesitan actualización o aquellos que no existen. ¿Ok? Porque muchas veces pasa eso, que hay drivers que no están por algún motivo o razón, porque a lo mejor formateaste tu computadora o cambiaste de Windows, sistema operativo. A lo mejor existe algún driver que no está, que lo necesita y este programa te lo puede bajar. Entonces actualizan todo, aquí lo dicen, aquí le pueden dar este botón donde dice Renewal and Install todo. Instalan todo, reinician el computador y luego revisan a ver si el Realtek ya está en funcionamiento, ¿ok? De lo contrario, ¿ok? Nos vamos al paso 5. De no funcionar ninguna de las alternativas de arriba, lo mejor en estos casos, amigas y amigos, no se rompan la cabeza, es instalar otro tipo de administrador de sonido, como por ejemplo el ecualizador Apple, ¿no? Que se llama así, ecualizador Apple, pero también es un administrador de sonido con la interfaz PIS o la interfaz PC Equalizer. No se preocupen, si no entienden esto, es muy fácil. Lo que pasa es que el ecualizador Apple es un administrador de audio muy potente y no utiliza muchos recursos, que utiliza o puede utilizar dos tipos de interfaz, la PIS o la PC Equalizer, ¿no? Eso lo explico más abajo. Entonces aquí dice, el ecualizador mencionado arriba es válido para todas las computadoras, sistemas operativos basados en Windows, no da ningún problema y tiene hasta más funciones que el mismo Realtek. Créame que es así porque el ecualizador Apple tiene un ecualizador muy pero muy potente, tiene amplificador de audio, mejorador de sonido, efectos especiales, bueno, es una maravilla. Y aquí dice, abajo le dejo los enlaces y los vídeos para la instalación de todos los casos, ¿ok? Así que aquí van a estar muy bien asistidos. Y para descargar el ecualizador Apple, en dado caso que el Realtek no quiera funcionar de ninguna forma, para que no pierdan el tiempo rodando de página en página, de vídeo en vídeo, instalen este ecualizador, ¿ok? No se preocupen que aquí abajo yo les explico cómo instalar el administrador Apple o el ecualizador Apple, inclusive aquí les dejo un enlace de vídeo. De hecho, más abajo les dejo otro vídeo más donde les enseño prácticamente lo mismo, pero con la interfaz PC Equalizer, ¿ok? Todo va a estar bien explicadito. Y aquí abajo van a tener el video tutorial que están viendo en estos momentos. Tan simple como eso. Entonces, en resumen, no se rompan la cabeza si estas sugerencias de aquí arriba no les funcionan, y aquí está bien explicado, no les funcionan, por favor, háganme caso, descarguen el ecualizador Apple, aquí les dejo los links, las interfaz, etcétera, etcétera, para que funcione, y aquí abajo les dejo los links de los vídeos para que aprendan a instalar estos administradores, este administrador Apple en su computadora y no tengan ningún problema. Yo sé que les va a gustar, ¿ok? Tan simple como eso. Esto está bien explicado, repásenlo. Cualquier pregunta me la dejan en los comentarios, si hay algún problema, yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas. Y bueno, amigas, amigos, esto es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Se despide este fiel servidor Miguel Lorenzo del canal Prospera Ya. Suscríbete al canal, no cuesta nada suscribirse, dale un me gusta y ya sabes, deja tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo.